¿Cómo están? Manuel Ventura nuevamente, buenos días con todos. He aquí el video sobre si la Biblia son relatos históricos, el video que les había prometido. Como recuerdan, había partido en dos videos el tema porque era muy extenso y lo que quiero hacer es tratar de hacerlos un poco más didácticos, un poco más comprensibles. Bueno, vamos a lo nuestro. Voy a partir de la premisa de que la Biblia sí es la palabra de Dios. De todos aquellos que creemos en Dios y creemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, estamos convencidos de que la Biblia es efectivamente la palabra de Dios. Entonces voy a arrancar de esa premisa, de la premisa de que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, yo hace un par de semanas escuchaba una conferencia de un señor que es experto en todo lo que es historia bíblica. Realmente muy ilustrativo su conferencia, muy didáctica. Realmente aprendí mucho sobre temas que desconocía, pero bueno, a lo que voy es que esta persona hizo el comentario de que la Biblia era aproximadamente 70% de relatos históricos y que teníamos que tomar en cuenta eso. Y yo me quedé pensando porque yo ya tenía esa pregunta y mucha gente ya me había hecho esa pregunta, si la Biblia son relatos históricos. Y entonces tenemos que arrancar de la premisa que es la Biblia. La Biblia, si consideramos que es la palabra de Dios, entonces es una palabra de Dios dirigida a nosotros, a los seres humanos, a los hombres. Por ende, debería ser una palabra entendible para nosotros. Si Dios nos creó, Él sabe cómo funcionamos, cómo pensamos, cómo razonamos, cuáles son nuestras emociones, entonces es lógico pensar de que Dios va a hacer una palabra que sea asequible a todas las personas. Esto no quiere decir que no estudien, ojo, no es lo mismo. Si en tu comunidad o en tu iglesia ofrecen cursos de academia bíblica y afines, aprovechen, tómenlos. Yo sé lo que les sugiero, tómenlos. Vayan a su academia, procuren aprender, procuren preguntar, nunca se queden con preguntas. Una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos, jamás se queden con una pregunta, nunca. Siempre pregunten, aunque les parezca absurda la pregunta, aunque les parezca irrelevante o aunque crean que alguien se vaya a burlar de ustedes por el tipo de pregunta que tienen, porque muchas veces son dudas y es válida la duda, es válido preguntar. Entonces, nunca se queden con una pregunta, pregunten a sus pastores, a sus líderes de grupo o grupos pequeños en donde estén. Nunca se queden con la duda, siempre pregunten. Entonces, vayamos de frente a lo nuestro. ¿Es la Biblia solamente relatos históricos o gran parte relatos históricos? Y entonces arranco de la premisa que ya les había comentado, asumo que la Biblia es la palabra de Dios y entonces lo primero que encuentro es a un Dios buscando al hombre. Lo primero que encuentro es a un Dios que crea al hombre y que lo busca. Pone a Adán en el huerto y quien peca es Adán, quien toma el error es Adán, pero Adán no lo busca a Dios después de eso. Es Dios el que lo busca. Es Dios el que dice, Adán, ¿dónde estás? Y entonces el resto de la historia conocemos. Bueno, yo pequé, entonces como sabía que estaba desnudo, entonces me escondí, etc. Pero a lo que voy es que es Dios el que busca al hombre. O sea, lo primero que encuentro en la Biblia es a un Dios que busca al hombre. Y he tomado tres ejemplos. El primero es Adán, el segundo es David, el rey David. Peca el rey David con Betsabé. Y el rey David, a pesar de que su corazón era conforme al corazón de Dios y era una persona que confiaba en Dios, que le creía a Dios, pero a pesar de todo eso, David no busca a Dios. Es decir, él cae y pasa un poco más de un mes hasta que Dios tiene que enviar a un profeta, al profeta Natán, para confrontarlo con su pecado. Y entonces lo confronta con su pecado y el resto de la historia lo conocemos. David se arrepiente, vuelve a tener comunión con Dios, pero lo que quiero resaltar es que es Dios el que lo busca a David. No es David el que busca a Dios, sino es Dios el que busca a David. Después tenemos el caso de Pedro. Pedro niega al Señor Jesús y si bien es cierto, Pedro se autoexilia, se considera que ya no es un discípulo, él no es el que lo busca a Jesús. A pesar de que nunca dejó de creer en Jesús, ojo al detalle, Pedro nunca dejó de creer en Jesús, pero no se consideraba ya un discípulo, no se consideraba a la altura de ser llamado discípulo. Bueno, vamos al hecho. Entonces, en el Evangelio de Marcos descubrimos que efectivamente cuando el ángel le dice a las mujeres, digan a mis discípulos y a Pedro,
Ojo con el detalle. Y a Pedro, o sea, asegúrense que Pedro esté en Galilea cuando yo vaya a ir a buscarlos. Mira el detalle, no dice, díganle a mis discípulos, como les he puesto el preámbulo, Pedro no se consideraba ya un discípulo, no se consideraba a la altura un discípulo. Por eso Dios tiene el detalle de decirle, díganle a mis discípulos y también al cabezón de Pedro que por favor vayan a Galilea porque yo ahí me voy a reunir con ellos. Bueno, entonces en el mar de Galilea Pedro ya está pescando y quien se acerca a la orilla y quien se dirige a Pedro es Jesús. Es decir, nuevamente tenemos la figura de Jesús dirigiéndose a las personas, Jesús buscándolo a Pedro. Pedro, que se sentía recontra mal emocionalmente por el hecho que había pasado, pero quien lo busca es Jesús, no es Pedro. En Apocalipsis tenemos la misma figura. En el capítulo 3, en la carta a la Odisea, hay una iglesia, la Odisea, que aparentemente tienen todo lo que tiene una iglesia cristiana menos una cosa, a Jesús. Jesús no está en la ecuación. Tienen pastor, tienen coritos, tienen cultos, tienen prédica, tienen todo, menos a Jesús. Y entonces Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, al que abre, cenaré con él y él conmigo. Es un mensaje a una iglesia, o sea, es un mensaje a los creyentes. Y nuevamente tenemos la figura de Dios buscando al hombre. Entonces, lo primero que encuentro dentro de estos relatos es que hay una búsqueda constante de Dios hacia el hombre. A lo largo de todos los relatos hay una búsqueda constante de Dios hacia el hombre. Entonces, ya vamos viendo que no son solamente relatos históricos, sino que hay hechos mucho más importantes atrapados en hechos históricos. Hay un video que hice sobre la condición humana, así que no voy a redundar mucho en el tema. El link no está abajo, está arriba del video. Sobre la condición humana, y entonces también descubrí de que a lo largo de toda la Biblia se menciona cuál es la condición del hombre, su condición emocional, su condición espiritual y su condición frente a los hechos de la vida cotidiana. Vamos a encontrar sobre los hechos de amargura, vamos a encontrar sobre los hechos de constantes de querer zafarnos de nuestras responsabilidades y tratar de echarle la culpa a terceros. Todo eso está registrado en los hechos en la Biblia, pero atrapado en hechos históricos, y ahí es donde viene lo interesante. Entonces, ya no es solamente un relato histórico, sino que además es un mensaje clarísimo de Dios al hombre, es un mensaje donde Dios le muestra al hombre cuál es su condición emocional frente a la vida, relatado nuevamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y les pido que por favor vean el video porque si no nos vamos a hacer muy extenso. Y lo tercero que encuentro es que también narra sobre condiciones espirituales del hombre. Me explico, por ejemplo, ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, sale de Egipto, va a la tierra prometida y termina dando 40 años vuelta en el desierto. Esto sucede porque al final de cuentas, cuando estuvieron a puertas de la tierra prometida, no le creyeron a Dios porque mandaron, acuérdense, 2 espías, de los cuales 2 decían que sí se podía entrar, 10 decían que no, y al final el pueblo dijo no, le creemos a los 10 y los otros 2 son unos locos. Bueno, los 2 locos sí entraron y los otros 10 no entraron con el resto. A lo que voy es que, nuevamente, dentro de ese relato histórico, lo que Dios nos está hablando es ahora sobre una condición espiritual. Me ha pasado más de una vez, y creo que a ti te puede haber pasado, que te has encontrado con un amigo después de años, o con creyentes después de años, y resulta que los encuentras en lo mismo. No han crecido nada, siguen dando vueltas, siguen luchando con lo mismo, siguen estacionados en su vida. Y entonces te das cuenta que es exactamente el mismo concepto de Israel dando vueltas en el desierto. Entonces descubres que hay una condición espiritual. En el profeta Oseas, que habla mucho sobre el tema de adulterio y la fornicación, y si tú te quedas solamente en un relato lineal, te vas a perder la gran mayoría de las bendiciones que son justamente que Dios usa esa figura para que el hombre pueda entender cómo se siente Dios cuando le sacan la vuelta con otro Dios. Hoy por hoy, muchos cristianos salen de la iglesia y dicen, sí, yo creo en Dios, le creo a Dios, he ido a orar, he alabado, etcétera, etcétera. Y salen y se compran una tinca. Por si acaso Dios no me provee esta semana, tengo la tinca. O hacen un viaje a la provincia y toman su baño de florecimiento. Y entonces encuentras que estás en la misma situación espiritual que relata Oseas, que quieres estar con Dios en una mano y quieres estar con tus tradiciones en la otra mano. Y no se puede.
Entonces descubrimos que ese relato histórico no está hablando exclusivamente de un relato histórico, sino está hablando de una condición espiritual. Y entonces ahora empezamos a descubrir que efectivamente ya van 3 temas escondidos dentro de los relatos históricos. La relación de Dios con el hombre, la condición del hombre y las condiciones espirituales del hombre frente a Dios. En el Nuevo Testamento no nos escapamos. Y hay más detalles todavía. Una de las grandes cosas que yo he aprendido es cómo Dios te puede enseñar dentro de un relato histórico muchísimas cosas, siempre y cuando tú tengas un corazón humilde delante de Él y le pidas que te abra tu entendimiento para entender las cosas que Dios te quiere mostrar, que son miles. Si tú vas a pensar que la Biblia es solamente un relato histórico, te puedo garantizar que te estás perdiendo miles, millones de bendiciones que están ahí atrapadas en los relatos históricos. Por ejemplo, el caso de Esteban. A mí me enseñaron Esteban, el primer mártir de la iglesia, y ese es todo lo que yo podría sacarle a ese relato. Yo le pregunté a Dios si hay algo más. Y Dios en ese solo relato me mostró un montón de cosas. Primero, una de las cosas que me mostró fue que los Esteban modernos no los apedrean los Pablos, los apedrean los pastores, los líderes, la iglesia propia, que trata de chancar a una persona que está surgiendo. Acuérdense que Esteban no era ni profeta, no era discípulo, no era nada. Esteban fue escogido entre ustedes. Acuérdense que fueron donde Pedro y le dijeron: Pedro, tenemos este problema. Y Pedro le dijo: aguanta, nosotros tenemos bastantes temas con los temas espirituales. Escojan entre ustedes, ojo al detalle, escojan entre ustedes a 7 varones con estas condiciones. Entre ellos estaba Esteban. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Esteban, en el fondo, era una persona como tú y como yo. Era una persona que se sentaba a escuchar el culto. No era pastor, no era líder, no era tampoco discípulo, no era profeta. Era uno de la congregación. Entonces, ese detalle es importante, porque muchas veces Dios usa a estos Esteban modernos, gente de la congregación, gente común y corriente como tú y como yo, para llevar cosas y enseñar cosas que a muchos se nos pasa de alto. Otra cosa que me enseñó Jesús es la gracia absoluta que existe en la cruz. Esteban estaba muriendo, siendo apedreado, mira al cielo y alaba al Señor porque ve los cielos abiertos. Y tienes a un Pablo que consentía con la muerte de Esteban. Pero a su vez, dentro de esa figura, tienes a una persona ofendida frente a la cruz y tienes a un ofensor, porque acuérdense que Pablo termina en la cruz. Y entonces la gracia es tanto para el ofendido como para el ofensor. Y esa es una de las cosas que nos cuesta entender sobre la gracia, que la gracia no solamente es para nosotros, sino también es para nuestros agresores. Otra cosa que Dios me enseñó es que no siempre las personas que nos caen bien, le caen bien a Dios, y viceversa. No siempre la gente que nos cae mal, le cae mal a Dios. En el mismo relato, vemos a un Pablo que consentía en la muerte de Esteban. Y entonces todos obviamente tenían temor de Pablo, y eso se demuestra cuando Pablo se convierte y mandan a Bernabé, Dios manda a Bernabé con Pablo, y tenía miedo. Y los discípulos tenían miedo de recibir a Pablo porque todos conocían la fama de Pablo de que era un perseguidor de la iglesia. Pero lo que voy es que lo más probable es que si le hubieras preguntado a cualquiera de los discípulos o a cualquier creyente de la época y le hubiera dicho: oye, ¿te cae bien Pablo? Si Dios le hubiera dicho: oye, ¿te cae bien Pablo? I don't like. O sea, definitivamente Pablo nada, ni por acá. Entonces, entendemos ahora, mira, vamos encontrando como 4 cosas en el mismo relato. A lo que voy es que no solamente es un relato histórico, es una palabra viva. Dios tiene tantas cosas para enseñarte que si yo pudiera hacer un video de todas las cosas que Dios me enseñó, podría hacer más de 1000 videos en una semana de todas las cosas que he aprendido en menos de un año, en las cuales Dios me ha ido revelando cosas. Entonces, no te pierdas en el hecho de que solamente la Biblia es un relato histórico. Es cierto, es un relato histórico, pero es mucho más que eso, es una palabra viva, porque vas a empezar a descubrir muchos mensajes, muchas condiciones del ser humano, muchas condiciones espirituales y muchas condiciones de la vida diaria, de la vida del tú a tú. En Hechos 12, cuando apresan a Pedro para matarlo, ojo, lo apresan para matarlo. ¿Y tú crees que Pedro no lo sabía? Pedro lo sabía perfectamente que lo iban a matar. Pedro lo sabía perfectamente.
Porque ya, para eso está el antecedente, porque dice que ya lo habían matado a Jacobo. Y entonces, como Herodes había visto que eso era bueno, que le gustaba al pueblo, entonces lo chapó a Pedro para lo mismo. Entonces Pedro sabía lo que venía. Sin embargo, tú lees ese relato y vas a encontrar un Pedro que estaba durmiendo. Lo arrestan y está durmiendo. ¿Sabe que lo van a matar? Está durmiendo. ¿Tú crees que yo podría dormir sabiendo que me van a matar? Entonces empezamos a descubrir un hecho de la vida diaria, donde Pedro aprendió a no preocuparse por el mañana. Él se preocupaba por el día. Es algo que el Señor nos ha mostrado. Es algo que nos cuesta a nosotros, a los seres humanos, vivir el día a día, el no preocuparnos por el mañana. Porque no sabemos si mañana vamos a abrir los ojos o no. Entonces, Dios dice, basta cada día su propio afán. Entonces Pedro aprendió eso, basta cada día su propio afán. Ok, ya me chaparon, me metieron preso, de repente mañana me matan. No lo sé. Ahora tengo sueño, me voy a dormir. Léelo, está en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Vas a encontrar un Pedro durmiendo en la celda. Yo te soy honesto, me costaría muchísimo dormir sabiendo que al día siguiente me van a matar. No porque le tenga miedo a la muerte, sino porque me conozco mis emociones. Sé más o menos mis conflictos emocionales, cómo funcionan. Pero lo que voy es que no te pierdas esos detalles. Siempre les he enseñado a mis alumnos, cuando la Biblia habla de detalles, vale la pena bucear en el detalle. Si la Biblia no da detalle, no pierdas el tiempo. Para eso tenemos a los teólogos. Ellos ahí que se desvanen el coco, que hacen muy buena labor, dicho sea de paso, hacen un muy buen trabajo. Pero bueno, lo mío es ver las cosas que están en el derecho, en las cosas que están ahí, en los detalles. Son las cosas que Dios me ha mostrado, son las cosas que Dios me ha enseñado, son las cosas que quería mostrarte, son las cosas que espero te sean útiles y que quede claro que la Biblia no es solamente un relato histórico, sino que son condiciones espirituales, condiciones del ser humano y las condiciones de Dios hacia el hombre atrapadas en hechos históricos. Pero cuando empiezas a leer con esa visión de que es mucho más que un relato histórico, entonces vas a empezar a encontrar que todo está concadenado, es decir, todo concuerda y vas a encontrar un montón de mensajes que se repiten una y otra vez a lo largo de la Biblia en diferentes hechos históricos, es decir, el mismo concepto atrapado en diferentes momentos de la historia. Los mensajes que Dios quiere resaltar los vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia, atrapados en diferentes momentos de la historia. Nuevamente, son hechos espirituales, son hechos de condición del hombre y son hechos de condición de Dios hacia el hombre, atrapado en relatos históricos, que es diferente. No lo veas solamente como un relato histórico, sino es mucho más que un simple relato histórico. Por eso es una palabra viva. Y era mi inquietud hacértelo entender, tratar de que entiendas, de que no lo veas de una forma lineal. Como lo vimos en el video anterior, míralo como una pintura, como un todo. Nosotros tenemos la gran ventaja de tener la pintura completa. Démosle gracias a Dios por eso y aprovechemos ese tema. Tenemos esa gran responsabilidad y la gran responsabilidad de transmitírselo a todos los que podamos. En este caso, yo se lo transfiero a mis alumnos y se los transfiero a ustedes para que ustedes los puedan usar. Bueno, Dios los bendiga muchísimo, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima.